partido. Hasta hace unas pocas semanas atrás, un encuentro de similares características en el ciclo de conferencias que habíamos llamado Cristianos del siglo XXI. El Ateneo de Cultura agradece la presencia de los más de 180 asistentes provenientes de distintos lugares del país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivos la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria profesional y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio a los demás y a la mejora de la sociedad. En esta oportunidad nos convoca una temática de gran actualidad, la bioética, aprovechando el cumplimiento de los 50 años de esta disciplina, cuando en 1970 el bioquímico Van Rensselaer-Potter utiliza por primera vez el término de bioética y desde entonces la nueva disciplina se instala y difunde por todo el mundo. Recordamos que este ciclo está dirigido a quienes buscan conocer el estado actual y perspectivas de esta disciplina en general y profundizar en algunos de sus campos, como los cuidados paliativos, la naprotecnología y el transhumanismo en particular. Para ello, hemos convocado a especialistas de primer nivel, tanto nacionales como del exterior. Esta es la iniciativa a la cual, desde el Ateneo de Cultura de Santa Fe, queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. Unas palabras sobre cómo será el desarrollo de cada conferencia de este ciclo. La duración aproximada de cada encuentro es de 1 hora, dejando media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo durante la disertación y al final de la misma en la plataforma a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la pantalla. Los invitamos a que nos hagan llegar preguntas también durante el transcurso de la disertación del doctor Laferrière. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que nos acompañarán durante todo el ciclo y que lo hacen posible. Capitel Constructora, Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe, que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Sancor Seguros, empresa de primer nivel en el rubro de aseguradoras y prevención salud, sistema de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Cuidados del Litoral, un equipo de profesionales dedicado a la prestación de salud con enfoque en la internación domiciliaria. Y Sanatorio Garay de Santa Fe. Adhiere también a este ciclo el Instituto de Bioética Jérôme Lejeune de la Universidad Católica de Santa Fe. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada ¿Hacia dónde va la bioética? Balance y perspectivas de la persona humana ante el poder biotecnológico. Y para ello, tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Buenos Aires, el doctor Nicolás Laferrière, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, director de Investigación Jurídica Aplicada y de la revista Prudencia Iuris de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, profesor titular ordinario de Derecho Civil y Abogacía de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor en maestría en ética biomédica del Instituto de Bioética de la UCA, en maestría de Derecho Civil Patrimonial de la UCA, especialización en Derecho de Familia y doctorado en Ciencias Jurídicas de la misma universidad. Profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la maestría en Filosofía del Derecho, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la sección de Derecho de Familia y Bioderecho
del Instituto de Derecho Civil de la Academia de Derecho. Es autor de numerosas publicaciones sobre derecho y bioética en revistas nacionales y extranjeras. Ha sido expositor en temas de derecho, bioética y familia en Argentina y en el exterior. Evaluador externo de proyectos de la Universidad Austral, evaluador de posgrados y evaluador de la carrera de abogacía, director de tesis y maestrías y doctorados. Bienvenido, doctor Nicolás Laferriere. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias a Luis Marinaro por la presentación. Agradecimiento especial a Federico Falco por la invitación, por el cuidado que han puesto en la organización de este encuentro, y también un agradecimiento a Florencia Pietroni, que también ha sido parte de esta iniciativa que con gusto recibo. Siempre me alegra estar en actividades en Santa Fe. No puedo estar presencialmente, pero sí por medios virtuales. Así que voy a compartir entonces algunas reflexiones sobre la bioética. Como bien decía recién en la presentación Luis, se han cumplido este año 50 años de la primera vez que se usó el término bioética, y esto nos marca una ocasión para reflexionar sobre esta disciplina. Bueno, yo voy a hacerlo acompañado de una presentación de PowerPoint. Son disparadores, lógicamente. La idea es hacer un balance y perspectivas, como también decía el título, de qué tendencias se han dado, hacia dónde va la bioética, es la fórmula que le he puesto, pero sobre todo después seguramente habrá muy buenas posibilidades de que ustedes me hagan preguntas y podamos profundizar algunos de los tópicos que voy a presentar. Bueno, me voy a ayudar con una presentación hacia dónde va la bioética. El esquema que les voy a proponer comienza con el nombre, un nombre consolidado, un significado disputado. Después voy a detenerme justamente a partir de esto en la interdisciplinariedad de la bioética. Después voy a hacer una referencia a los ámbitos de la bioética, los principios de la bioética. Hasta acá voy a estar hablando de cosas más generales, y después ya en diríamos, la última parte de mi intervención ya voy a entrar a algunas cuestiones problemáticas y una agenda para la bioética personalista. Lógicamente que esto no va a ser una clase exhaustiva de bioética, sino que va a ser sobre todo una reflexión puesta a consideración de todos ustedes para ser disparador de un diálogo, que será seguramente muy rico, espero, y bueno, con la ayuda también del Espíritu Santo, que siempre es el que nos mueve al conocimiento. Bueno, empezamos por esto de la bioética, un término consolidado y un significado disputado, ¿no? O sea, ciertamente las investigaciones han encontrado que en 1927 ya se había usado por un alemán el término bioética, pero no arraigó. Recién fue en 1970 cuando Van Rensselaer Potter publica un artículo, Bioética, un puente para el futuro, donde él propone este nuevo término, y ciertamente esa proposición prendió, o sea, tuvo arraigo, encontró un terreno fértil. Prontamente el término se consolida, surgen institutos y centros, surgen los comités de bioética, surgen carreras universitarias de bioética, hay cátedras, revistas, congresos, libros sobre bioética. Realmente la bioética podemos decir que es una disciplina que ciertamente se ha establecido, hoy es conocida, todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de bioética. Esto es bastante llamativo porque si uno mira los últimos 50 años, sorprende también que la bioética se instale en un contexto que ha sido más bien relativista, o sea, un contexto cultural que ha tendido a, digamos,
poner en crisis el concepto mismo de verdad, como que el ser humano no tiene una posibilidad de conocer la verdad, se han, por así decirlo, difundido, se han vuelto muy comunes visiones no cognitivistas del ser humano, gente que piensa que el ser humano no tiene posibilidad con su razón de conocer una verdad, que no existe una verdad, y esto, en ese contexto, la bioética logró crear un camino, y esto es interesante porque debemos ser agradecidos a quienes abrieron caminos, porque encontraron una manera en este contexto de mantener abierta la discusión por el sentido, por la ordenación al bien de los desarrollos biotecnológicos, ¿no? La bioética ciertamente es una ciencia, ahora vamos a ver, que tiene como eje, obviamente como disciplina organizadora, la ética, y que en el fondo lo que se plantea es abordar los grandes problemas que las biotecnologías plantean cuando se aplican a la persona humana y a la naturaleza. Si nosotros miramos la bioética a lo largo de estos años, ha sido generadora, ha sido cauce para enormes beneficios, ¿no? Ante la expansión biotecnológica. Nosotros hoy somos más conscientes de la importancia del respeto de la persona humana, por ejemplo, en investigaciones con seres humanos. Durante el siglo XX hubo una serie de experimentos con seres humanos en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, que conmovieron por su falta de respeto. Recordemos, por supuesto, también los experimentos de la Alemania nazi que afectaban a personas de manera denigrante sobre la dignidad humana, no solo en la dimensión trágica del Holocausto, sino también en la dimensión de los experimentos eugenésicos o de eutanasia de personas con discapacidad que se aplicaron. Y en ese contexto aparece la bioética, que señala la importancia de la persona humana, que coloca en el centro ciertos valores y que también señala un deber de respetar algunos principios fundamentales. Ciertamente, en el área de investigación en seres humanos se ha instalado esta disciplina, después vamos a ver algunos ámbitos, en el área de trasplantes, por cierto, también en áreas vinculadas con la atención médica, con la atención a la persona, con el paciente, con su bien, con el derecho a la salud. Son distintos ámbitos donde la bioética ha contribuido, ¿no? Por supuesto, en convergencia con otros grandes tendencias, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Es todo un tema la relación de la bioética con los derechos humanos. Yendo a el origen de la bioética, es interesante para entender esto del significado disputado, qué significa bioética en definitiva, las investigaciones que ha hecho Reich sobre el origen bilocado. En el año 1970, Potter, en Wisconsin, propone la idea de bioética. Potter tenía por delante sobre todo los grandes problemas de salud y también el tema del medio ambiente. Se le preocupaban temas vinculados con el medio ambiente y procuraba hacer un puente, que la bioética sea un puente entre la ética y las ciencias de la vida, pero mirando a la vida en su globalidad. Esto marca, dice Reich, que en el origen de lo que Potter propone está una mirada más de una nueva disciplina, la bioética, más juntando distintos aportes y procurando resolver problemas globales desde el aporte de cada disciplina. Paralelamente, en 1971, en Georgetown, André Hellegers va a también usar el mismo término bioética. Está un poco discutido si Hellegers lo toma de Potter o no lo conocían en aquel momento, no había internet, no había una circulación tan rápida
del conocimiento como hay ahora. Hoy nadie podría decir que lo que se dijo hace un año nunca lo había escuchado. En aquel momento se discute, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Bueno, hay toda una digamos, pequeña disputa en torno a eso, que en definitiva termina siendo un poco intrascendente, porque lo importante es que paralelamente en Georgetown aparece un fuerte movimiento en favor de la bioética. De hecho, se forma el primer instituto de bioética y ciertamente uno de los más importantes del mundo. Georgetown va a liderar el proceso en términos de bioética, y el desarrollo en Georgetown está más ligado a la ética médica, tiene más una impronta filosófica. De estos dos orígenes quedan como sale esto del significado disputado. Es decir, ¿qué es la bioética? La bioética es una amalgama de ciencias, es una especie de juxtaposición de ciencias que se funden en una nueva completa disciplina con su propio método, o sigue teniendo un lugar rector en esa nueva disciplina la ética, y la ética médica específicamente. Esto nosotros todavía hoy lo vemos, hay muchos, la bioética realmente tiene una vastísima cantidad de temas, realmente es enorme, es inabarcable, es muchísimo el conocimiento que rodea hoy la bioética, es súper especializado cada vez más, es más difícil hablar en general. Yo me siento también con un poco de temor y temblor al hablar sobre la bioética en general, porque probablemente haya muchos temas que hoy requieran súper especialización para ser tratados a fondo, pero bueno, en algún momento tenemos que también poder reflexionar en general sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es un poco el sentido de esta presentación. Ese origen bilocado nos lleva a dos visiones en pugna de nuestro segundo punto, que es la interdisciplinariedad. Para una visión, la bioética es una nueva disciplina con un nuevo método, un nuevo objeto, y las disciplinas están amalgamadas como un híbrido. Hay poco de medicina, biología, química, sociología, derecho, ética, psicología, economía, todas hacen al estudio del problema global, pero ninguna conserva una dimensión rectora. Tiene que encontrar su nuevo método. Esto uno lo ve, a veces en bioética, los espacios que conocemos, por ejemplo, un comité de bioética, conviven distintas disciplinas y a veces no se llegan a poner bien claro, de acuerdo, sobre cuál es el criterio rector de ese espacio que llamamos bioética. Me pasa a mí también dirigiendo tesis en el ámbito del derecho, y entonces tiendo a dirigir la tesis en la maestría de bioética, en este caso donde soy profesor, que es en la Universidad Católica Argentina, doy clases en la maestría de bioética, y claro, tiendo a dar temas de derecho, pero la maestría es de bioética, entonces también hay una expectativa de que el estudiante de la maestría tenga un conocimiento filosófico, teológico. También estamos en la Universidad Católica, en esa maestría, obviamente, tenga también un conocimiento sociológico, tenga un conocimiento de la medicina. Y entonces, claro, ¿cómo hacer una tesis en bioética? Este es un gran tema de discusión que a veces nos lleva también a cómo evaluarla, cómo es el método propio, ¿no? La otra idea es que hay una interdisciplinariedad, pero con una disciplina organizadora. Christian Brugger es un profesor norteamericano, que escribe sobre bioética, tiene una serie de artículos en 2015-2016 sobre este tema, especialmente uno de 2015, donde él dice: la bioética es una interdisciplina centrada éticamente, centrada en la ética, y a mí esto me parece que es el centro del debate en torno a qué es la bioética, ¿no? Y sobre todo, asociado a esto, si ustedes ya pueden ir intuyendo por dónde va la gran disputa del fondo, es si tiene una dimensión prescriptiva, normativa, la bioética. Es decir, si yo miro una realidad con el fin de, por así decirlo, señalarle lo bueno o lo malo, señalarle una orientación normativa,
o bien si simplemente describo o tengo fines predictivos, pero no incorporo una dimensión de propiamente ética, porque en definitiva la ética siempre es una disciplina que apunta a la práctica y a orientar la práctica humana. Es decir, lo propio de la ética, si bien hay una ética especulativa y también hay una bioética especulativa y también hay dimensión descriptiva de la bioética, el centro de la ética siempre está orientado a la praxis, a la conducta humana, a ordenarla al bien. Es decir, lo propio de la ética es ordenar la conducta humana al bien, señalar, llevar hacia ese primer principio de la reflexión práctica, que es el bien debe hacerse, el mal ha de evitarse, que es el primer principio de la razón práctica, y que entonces ordena. En ese horizonte, la bioética encuentra la necesidad de que por la temática que está tratando, que son las tecnologías, la persona y todo algo que desborda a la ética, la reflexión ética necesita del auxilio de las otras ciencias. Y las necesita porque se integran y porque hacen una interdisciplina, pero conservando a la ética como disciplina organizadora. Esta reflexión a mí me parece que es muy importante al comenzar nuestro encuentro, porque marca un poco el tono hacia dónde vamos a ir y el tono de las escuelas. Yo no voy a entrar en las escuelas bioéticas que existen, ustedes conocerán mucho los principios de la bioética que se suelen citar, que en realidad son los principios de la bioética anglosajona, muy centrados en la idea de autonomía, de respeto a la autonomía. Y por otro lado, hay principio de la bioética personalista, ahora me voy a referir un poco a ello, pero sobre todo quiero que quede esta idea, ¿no? O sea, cuando hablamos de bioética, tenemos un nombre que ha ganado espacio, que tiene legitimidad social, que si alguien ante un debate, ya sea de temas enormemente disputados como el aborto, o de un tema nuevo como qué hacemos con la edición genética humana, o cómo resolvemos el problema de la última cama ante los problemas de la pandemia y el COVID y el desborde de una unidad de terapia intensiva, hay un saber propio que llamamos bioética que viene a iluminar esas situaciones y que puede decir una palabra. Si bien adentro de los bioeticistas puede haber distintas escuelas, tienen un saber que es reconocido, que es validado. Al menos así lo veo yo. Creo que esto es muy meritorio, pero que también tenemos que discernir, tenemos que saber que existen estas tensiones. O sea, el último gran debate, de la última cama, qué pasa cuando en un contexto de desborde de la terapia intensiva tenemos que decidir qué pacientes, cómo hacer el triage y todos esos dilemas éticos, ¿no? La bioética realmente ha sido consultada, incluso se formó a nivel nacional un comité, quizás el comité que formó el gobierno nacional tuvo un determinado sesgo, no invitó de pronto a todas las escuelas de bioética, pero bueno, aparece una disciplina que trata de aportar reflexión, que no se queda en una pura ética, no son solo filósofos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el objeto que están estudiando es tan complejo que requiere que yo recurra a los biólogos, recurra a los médicos, recurra a elementos de economía, recurra a elementos de derecho para estudiar. También hay un bioderecho, podríamos decir, porque también hay una regulación jurídica en orden al bien común, de lo justo en estas materias, ¿no? Pero acá voy a hablar más de bioética en general y no tanto de bioderecho, que sería esa faceta de entrar en lo específico de la relación de bioética y derecho, ¿no? Algo diré al pasar por allí. Bien, entonces, primera parte, la introducción del origen del término, la interdisciplinaridad. Vamos a los ámbitos de la bioética, tema sumamente interesante, ¿no? Si uno mira en estos años, ¿dónde se instaló la bioética? Bueno, indudablemente la clínica médica. En la clínica médica, hoy casi todos los hospitales tienen comités de bioética, tenemos leyes de comité de bioética, tenemos reglas de funcionamiento de los comités de bioética. Los médicos estudian bioética, las distintas profesiones de la salud estudian bioética. Realmente está instalada, es una parte importantísima en la bioética, ¿no? Generalmente
los comités de ética no tienen un carácter decisorio, son comités consultivos que asesoran a las personas que están en la clínica, pero que necesitan justamente este asesoramiento. En estos ámbitos la bioética está presente, a veces quizás es un ámbito donde se dan relaciones entre las distintas escuelas gracias al contacto personal, las personas se conocen, y entonces van tejiendo una amistad, y esa amistad permite que, aunque vengan de distintas escuelas, traten de encontrar puntos en común, generan el diálogo entre las distintas escuelas, y hay una preocupación siempre por el caso clínico, o sea, el caso concreto, ¿no? En investigación en seres humanos también la bioética está muy presente. Se consolidaron los comités de ética de la investigación, hoy son una parte insoslayable de cualquier proyecto de investigación. Todo proyecto de investigación debe contar con un dictamen de un comité de ética. Se han diferenciado los comités de bioética de un hospital de un comité de ética de la investigación. El comité de ética de la investigación tiene funciones decisorias, cosa que el comité de bioética de un hospital no tiene. El comité de bioética de un hospital es consultivo. El comité de ética de la investigación puede detener un estudio, lo estamos viendo ahora, cómo tienen una responsabilidad enorme al monitorear las investigaciones sobre, por ejemplo, vacunas o tratamientos para el COVID-19, y los comités de ética pueden detener un ensayo clínico, pueden ordenar que la suspensión, o sea, y realmente tienen una función de supervisión y una mayor responsabilidad, ¿no? Ciertamente en este campo esos comités tienen distintos orígenes, pero funcionan realmente como una instancia, un ámbito donde la bioética se desarrolla, se aplica realmente ante casos enormemente complejos. Es muy complejo ser parte de un comité de ética en investigación, porque hay que estudiar mucho, hay que conocer mucho los protocolos que se le presentan, los consentimientos, los formularios, requiere mucho trabajo y es un servicio muy importante que se presta. Hay distintas escuelas, por supuesto, a veces un comité, uno puede tener diferencias entre las opiniones, pero cumplen una función importante. Obviamente también la bioética se ha presentado en los debates jurídicos, fallos judiciales, leyes, artículos en derecho, donde hay un montón de discusiones bioéticas. El derecho generalmente ofrece también los casos, los fallos, ofrece material para el estudio, entonces ya no es solo en el hospital, también en el ámbito jurídico se debate, ya sea en un tribunal como en el Congreso. En Argentina es notable en los últimos 10, 15 años la cantidad de leyes que se han sancionado en torno al tema de la bioética, desde derechos del paciente hasta cuestiones mucho más controversiales como la fecundación in vitro. Han sido todas materias que han estado tratadas en ambientes jurídicos. En la comunicación social, por supuesto, también la bioética tiene todo su campo. Hay desde, por supuesto, blogs, publicaciones, debates, participación en foros, hay las redes sociales. Hoy realmente es uno de los ámbitos de debate más importantes en términos de influencia sobre la opinión pública. También en el mundo académico, los debates académicos han generado estos espacios donde la bioética crece, donde se profundiza. La educación, con menor presencia, pero hay materias en la educación primaria, en la educación secundaria, de temáticas de bioética, sobre todo en la secundaria, presentes en la educación secundaria. Algunos colegios tienen en su plan la materia bioética, otros no, otros se vinculan un poco con educación sexual. Y finalmente la cuestión ambiental. Son ámbitos donde está presente la bioética. Vamos a los principios, y con esto voy cerrando la parte general que les dije, y bueno, ahí hacemos una respiración, para respirar un poco. Vamos. Los principios, ¿no? Indudablemente que la bioética está marcada por la importancia de los principios, ¿no? Es un tema común. La gente lo primero que hace es buscar los principios de la bioética. El principio de autonomía es el más importante para una bioética anglosajona. Bueno. Ahora, si yo tengo que decir en cuanto a las tendencias, es que a veces esta invocación de los principios no ha estado acompañada de una correcta metodología de aplicación de los principios. Es decir, ha predominado la aplicación del principio de autonomía, que es un principio que viene de la bioética anglosajona,
Y el principio de autonomía tiende a legitimar todo, porque la autonomía es lo que el sujeto, todo lo que se puede hacer se debería hacer, porque lo decide autónomamente el sujeto. Bajo el principio de autonomía, el punto central de todo parece ser el consentimiento. Y si hay consentimiento, se puede hacer cualquier conducta. Realmente esto es un límite a la consideración bioética, ¿eh? Lo sabemos desde cosas muy, diríamos, que todos vamos a estar de acuerdo, como está mal vender un órgano. Entonces uno podría decir, bueno, bajo el principio de autonomía se podría vender los órganos. No, mirá, todo el mundo entiende que vender los órganos está mal porque la persona está cediendo parte de su cuerpo, probablemente sea en razón de su vulnerabilidad, pero estamos en un tiempo donde el principio de autonomía está exaltado, ¿no? Entonces, a mí me parece que acá hay un primer aspecto a tener en cuenta en esta presentación general, que es cómo ha sido el desarrollo de los principios de la bioética que han marcado a esta disciplina, pero me parece a mí que han generado también no pocos problemas metodológicos. ¿Cómo se aplican los principios? ¿Cómo se deducen? ¿Qué lugar tienen los principios en el razonamiento? Sabemos que principio es el punto de partida de algo, ¿eh? Y el principio en el orden del saber práctico, que es el orden de la ética, me marca un punto de partida para el obrar que después necesita concreciones. En algunos casos los principios se derivan obligaciones inexcusables, como por ejemplo el principio de no matar, se deriva de forma concluyente que está mal cualquier conducta que quite la vida a otro. En cambio, si el principio es promover la vida, que es la misma no matar, pero formulado positivamente, el principio necesita más precisiones. No me basta con el principio de defender la vida. Estas tensiones están presentes en la bioética. Entonces, bueno, si todo se deduce a los principios, bueno, ¿cómo regulamos el día a día? ¿Qué lugar tiene la regulación? Esto está muy presente, ha impactado mucho el principio de autonomía y me parece que esto requiere, a 50 años de este camino hecho como disciplina, requiere una reflexión metodológica sobre este punto. En el caso del personalismo, que ontológicamente fundado, que es la escuela que representa una corriente de pensamiento que sostiene que la persona humana es el centro de la bioética, pero la persona humana entendida en su dignidad ontológica, representada en el mundo católico por Monseñor Elio Sgreccia, de un gran predicamento en los centros de bioética de nuestro país. En nuestro país la Escuela de Bioética Personalista es un gran predicamento, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Católica de Santa Fe, en la misma UCA de Paraná, con la tarea que han hecho distintos estudiosos de esta disciplina, y así en distintos lugares del país. Algunos desafíos que hoy se le presentan a esta en relación a la bioética personalista, ¿no? La bioética personalista, de la mano de Elio Sgreccia, formuló 4 grandes principios. El principio de defensa de la vida física, o sea, la vida corporal humana tiene un valor central en relación a la bioética, primer principio. Segundo principio de libertad y responsabilidad, es decir, la persona es libre para la toma de decisiones referidas a su vida, pero también es responsable, tiene una dimensión de libertad y responsabilidad que van juntas. El tercer principio, principio de totalidad o principio terapéutico, que es lícito intervenir sobre el cuerpo humano con una finalidad terapéutica, y a veces es lícito intervenir para salvar a todo el cuerpo, aún sobre una parte que está enferma. Y entonces, bueno, todo este tema de la forma de la finalidad terapéutica que rodea a la bioética, y finalmente el principio de sociabilidad y solidaridad, que también tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión de justicia que tiene la bioética, con el que la persona se encuentra en un contexto relacional, en un contexto social, somos seres sociales por naturaleza, y eso también tiene una serie de exigencias y de principios. ¿Qué desafío veo yo que vengo del campo del derecho? ¿Cómo conciliar mejor estos principios que formuló Elio Sgreccia
y que han hecho tanto camino en la bioética personalista con la clásica escuela de la ley natural. La ley natural es una escuela que tiene cientos de años, que encuentra probablemente en Tomás de Aquino una formulación ya que se vuelve normativa para todo el pensamiento personalista y todo el pensamiento realista, la idea de que hay unos primeros principios que hacen a la naturaleza humana y que hacen al orden del bien. Esos primeros principios Tomás de Aquino los vincula con las inclinaciones básicas de la persona humana, principio de conservación de la propia vida, primer principio de la ley natural, segundo principio, principio de transmisión de la vida humana, como la transmiten todas las especies, y tercer principio, principio de búsqueda del bien según la naturaleza racional. Muy bien, a mí me parece que allí tenemos un desafío. Yo vengo del derecho, soy profesor de civil, de derecho civil, no vengo de la filosofía, pero creo que hay una necesidad de articular bien los principios de la bioética personalista con los principios de la ley natural de la escuela ius naturalista y lograr toda una síntesis mejor para que la fortaleza, la tradición histórica que trae la escuela de la ley natural ayude, diríamos, a dar más solidez, más fortaleza a la reflexión, a la manera de reflexionar de los principios de la bioética personalista. Yo creo que le aporta solidez, le aporta fuerza. Obviamente me parece a mí que, después voy a volver sobre esto, hay un tema con la originalidad de la transmisión de la vida humana y también el adecuado armonía entre bien personal y bien común, la dimensión individual y la dimensión relacional de la persona. Bien. Vamos bien, creo. Voy a un segundo, hago una pausa. He llegado a la primera parte de mi exposición. Vamos bien, veo algunas preguntas acá, las voy tomando nota. Allí. Acá hay una pregunta, Nicolás. Si podés explicar la aplicabilidad de los acuerdos mínimos en bioética. Bueno, a ver, el acuerdo de mínimos, entiendo que se refiere a como un mínimos éticos, entiendo que se refiere a la idea de, bueno, tratemos de llegar a un acuerdo de mínimo. Bueno, yo creo que acá es interesantísimo traer a colación lo que recientemente ha propuesto Papa Francisco en Fratelli Tutti, referido a el relativismo y el consenso. O sea, yo creo que el consenso es un valor en la medida en que estemos de acuerdo que hay una verdad a la cual ese consenso debería llegar. Es decir, el consenso por el consenso mismo me parece que es relativista. Entonces, yo creo que cualquier esfuerzo por un acuerdo mínimo en torno a unas éticas es un buen esfuerzo de diálogo. Por ejemplo, si yo estoy en un comité, integro un comité de bioética y trato de dialogar con mis colegas que quizás vienen de otras escuelas de pensamiento, seguramente tratar de encontrar nuestros puntos de acuerdo va a ser interesante. Ahora, yo lo que no puedo hacer es renunciar a los principios en los que creo, porque si nuestro acuerdo mínimo es la vida empieza del nacimiento, y bueno, es verdad que yo acordé con él que los dos vamos a proteger todavía desde el nacimiento, y quizás él excluye la eutanasia gracias a eso. Pero eso no puede significar que yo renuncie a hacer valer lo que considero que es una defensa que hace a la verdad, que es, no, pero también recordemos que hay una vida previa al nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que allí eso lo tenemos que tener de acuerdo en cuanto a esta idea de los acuerdos mínimos, ¿no? ¿Querés que sigamos con las preguntas, Nicolás, o preferís continuar con tu disertación? Vamos a hacernos una más y así hacemos una pequeña pausa y sí. Bueno. Bueno, si podrías decirnos cuál es la tendencia de la bioética en los focos mundiales más importantes. ¿Hay aceptación del personalismo?
Bueno, muy buena pregunta. Ciertamente creo que el personalismo tiene un gran predicamento, por lo menos en nuestro país. En Europa, ciertamente la literatura anglosajona domina, el personalismo tiene menos presencia en la literatura anglosajona, hay esfuerzos, Pellegrino en Georgetown es un esfuerzo en ese sentido, se han hecho esfuerzos por traducción de Sgreccia al inglés y a entrar en diálogo. Yo creo que ahí hay todo un desafío, ¿no? En América Latina también hay una bioética de los derechos humanos que ha estado, que podríamos decir que tiene aspectos conciliables con el personalismo y aspectos donde los derechos humanos son vistos quizás desde un enfoque un tanto desprovisto de esta noción ontológica de persona y más asociados a una causa más de dialéctica, de enfrentamiento, de visión dialéctica de la sociedad. Creo que hoy, de todos modos, me parece a mí que en general el debate bioético termina siendo, a lo largo de estos 50 años, ha ido siempre como muy detrás de la última novedad. O sea, por ejemplo, todo este año todos hemos estado con la cuestión de la pandemia. Entonces, la última novedad de la pandemia nos hace a todos discutir las soluciones y los problemas que está entrañando esta situación. Y esa, digamos, urgencia de lo último, del caso que hoy tenemos que tratar, le ha hecho perder a la bioética un carácter quizás más sistemático, que más de reflexión sobre los grandes principios, entonces se da como presupuesto, ¿no? Y esto pasa mucho, a veces en los comités o en los lugares más donde se están discutiendo cosas concretas, se da por supuesto una serie de principios y no se discute eso, ¿no? Y eso me parece a mí que es un empobrecimiento como disciplina. Necesita justamente ese oxígeno que te da la reflexión universitaria, la reflexión sobre las grandes tendencias, ¿no? Y bueno, esto me parece a mí que es un aspecto que está en juego. Quizás hoy en día, con temas como el transhumanismo, que ustedes van a ver, se ha reabierto un poco la discusión por los grandes temas de qué es la persona humana, qué es la vida, qué es la muerte, cuál es el límite de lo humano, a través de una agenda nueva que es el transhumanismo, ¿no? Que también te abre esto. Entiendo que después en algún momento, como anunciaron al inicio, esto va a ser motivo de una presentación, ¿no? Bien. Bueno. Preguntan acá sobre los 4 principios mencionados en el final de la conferencia, sí. Si los podés repetir. Los voy a repetir. Entonces son los principios de la bioética personalista de Elio Sgreccia. Los pueden buscar. Recomiendo la revista Vida y Ética de la Universidad Católica Argentina, que es una revista que tiene ya creo que 20 años o por lo menos, y que tiene esas publicaciones, varias incluso de Elio Sgreccia, que son el principio de la defensa de la vida física, la inviolabilidad de la vida física, principio de libertad y responsabilidad, principio de totalidad o terapéutico y principio de sociabilidad y solidaridad. Es decir, que el ser humano es sociable y tiene una vocación solidaria. Esto tiene que ver también con la dimensión de la subsidiariedad, la presencia del principio de subsidiariedad también este último, y con la justicia propiamente dicha. Bien, bueno. Muy bien. Bueno, también veo que alguien preguntó sobre la política. Ciertamente también hay una dimensión política de la bioética, obviamente. Esto está muy vinculado al derecho. Lo que pasa, bueno, como yo vengo de derecho, no tanto de política, los de derecho pensamos que el derecho ordena lo justo y los que vienen de política consideran que es los fines de la política los que señalan hacia el rumbo, pero ciertamente, indudablemente que también en dimensión política hay una biopolítica, gran tema. Hay estudios de Foucault sobre esto de la biopolítica, bastante difíciles de leer, de comprender, que sobre todo señalan, bueno, cómo está ocurriendo este debate global en torno al lugar de la vida hoy, el hacer morir o hacer nacer y hacer morir, o dejar nacer y dejar morir, bueno, distintas fórmulas que se plantean en torno a la discusión, ¿no? Y ciertamente hay una biopolítica, indudablemente. Bueno, continúo con mi presentación, luego de esta pequeña pausa. Ahora entramos a agenda, algunos temas problemáticos. El primero que yo quisiera marcar es la tensión entre lo individual y lo social, ¿no?
La bioética nace como un puente con una fuerte impronta sobre las consecuencias globales de las biotecnologías, pero muchas veces los debates bioéticos están muy reducidos al caso concreto y a cuestiones de orden individual. Y hay una cierta dificultad, digo allí, para plantear cuestiones más sociales, ¿no? Justamente, principio de justicia, sociabilidad y subsidiariedad. Por ejemplo, se publica el último caso de maternidad subrogada. La madre dio a luz el embrión hecho con los óvulos de su hija y los espermatozoides de el tío, qué sé yo. Entonces todos discutiendo el último caso de la maternidad subrogada, y de pronto falta reflexión sobre, bueno, pero ¿qué es procrear? O sea, ¿qué es tener un hijo? Entonces, claro, siempre los últimos casos y la última novedad tecnológica genera un montón de debates, genera un montón de discusiones. Hoy en día, por ejemplo, con la edición genética humana, es la gran novedad, que termina, digamos, a veces impidiendo una reflexión, no solo más general, sino también más del impacto social de las consecuencias del caso. Porque yo me quedo sensibilizado con la situación que dio origen a este caso de maternidad subrogada o a este otro caso no sé, donde se hizo donde se discutió, no sé, una acción de eutanasia, y entonces pierdo la dimensión social de lo que está en juego. Porque, por ejemplo, la maternidad subrogada es indudable que en el mundo ha dado lugar a nuevas y muy lamentables formas de explotación de mujeres o de los mismos niños que son tomados un poco como objeto en el contrato de maternidad subrogada. Porque en definitiva es un contrato por el cual una mujer se obliga a entregar un niño luego de gestarlo, a entregarlo a los requirentes, gestar y entregar el niño. Entonces, a veces la bioética termina discutiendo el último caso concreto y pierde la dimensión social, pierde la dimensión de bien común. Es más difícil plantear la bien común, porque además también porque a veces el reclamo individual gana. Esto también hace a cómo está dado nuestro debate culturalmente. Hoy estamos siempre ante el caso. Fíjense que cualquier cosa pequeña que pasa en un rincón del mundo puede ser tapa de todos los diarios del mundo al mismo tiempo. Antes era impensado, o sea, el caso gana en publicidad porque llama la atención, porque es lo nuevo, pero impide también considerar las dimensiones de bien común que están implicadas. ¿Cómo es la decisión de justicia? Claro, además el caso muchas veces se usa desde el punto de vista afectivo para ganar agenda, y esto me parece a mí que plantea una dificultad. Otra dificultad indudable de la bioética en estos 50 años es que algunos se han asumido como que la bioética no puede prohibir, está prohibido prohibir, ¿no? Es decir, una bioética descriptiva, valora psicológicamente, a lo sumo hace una predicción, pero le teme a la coercibilidad del derecho, es decir, el derecho en tanto es ejecutable, exigible, ¿no? Y me parece a mí que no podemos olvidar la dimensión prescriptiva de la bioética. A su vez, dentro de los que aceptan la dimensión prescriptiva, ahí también tenemos en algunos unos enfoques puramente ideológicos, muy marcadamente ideológicos, como estos que digo de teorías dialécticas de raíz marxista, o teorías estrictamente profundamente individualistas, o el transhumanismo, o bien algunos tienen un enfoque que es puramente procedimental. Lo importante es que en una investigación en seres humanos se cumpla el protocolo y haya consentimiento informado. Pero bueno, veamos en qué consiste la investigación que se va a hacer. No, lo importante es acordar el procedimiento. ¿Se cumplieron con los procesos? Entonces no hay problema bioético. No, puede haber perfecto cumplimiento de los procesos y subsistir un problema bioético, porque la pregunta de fondo hace al bien de la persona humana y al bien común. Entonces, lo que está en juego no es puramente provincial. Hay algo justo, hay algo exigible, hay un bien. Está en el orden del bien es este tema de la ética, ¿no? Y bueno, me parece a mí que esta es otra cuestión problemática hoy. Vamos a
enunciación, y esto ya acá, esto ya es la filmina final de la agenda, de una posible agenda. Y lo formulé en términos de pregunta, y lo digo desde la bioética personalista, por dónde pasan cuestiones decisivas para mí. Para mí un primer problema es la bioética débil. O sea, yo creo que cuando la bioética renuncia a esa dimensión prescriptiva, normativa, de señalar el bien y se queda en un plano descriptivo o predictivo, la bioética se debilita. Y si se debilita la protección de la persona humana, porque en última instancia, si en este contexto de relativismo que señalé al principio, se logró instalar la bioética, es porque existe en el seno de la cultura de nuestro tiempo, existe un genuino debate por la orientación ética. O sea, yo creo que realmente existe una preocupación hacia dónde nos está llevando esta tecnología. En algunos casos es muy evidente, como cuando manipulamos el cuerpo humano, hay como una especie de conciencia de alerta individual que dice, y colectiva, que nos dice, no puede ser que todo lo técnicamente posible sea éticamente aceptable. No, tiene que haber un cauce a la tecnología. Lo vemos en temas más sociales, pero también en relación a la persona humana. Yo creo que la bioética tiene legitimidad en el debate social porque está expresando una alerta que en la conciencia está siempre viva, que es la importancia, la dignidad de la persona humana. Ahora, la bioética débil no responde a esto, se queda en un aspecto procedimental. Y si la bioética es débil, entonces la persona humana se debilitan los resortes de protección de la persona humana. Un segundo gran tema de agenda es ¿qué es el ser humano? El ser humano, al haberse descubierto el genoma completo y al conocerse cada vez más maravillosamente los secretos de la biología, también se nos aparece cada vez más como materia operable. Porque lo propio del poder tecnológico es operar sobre la materia. Ahora, esa materia sobre la que estamos operando no es lo mismo que un plástico, es materia humana y por lo tanto realidad personal. Y esto no lo tiene claro todo el que experimenta. No se tiene claro cuando hablamos de embriones, porque con los embriones hoy se tiene la idea en casi todos los lugares del mundo, América Latina conserva una fuerte conciencia en este sentido, pero otros países no, de que se puede experimentar, se puede mezclar embriones con material animal, se pueden hacer clonaciones, se pueden hacer edición genética sobre un embrión, mientras no lo uses para reproducción, es como si fuera material biológico. Y es una realidad personal, es un embrión humano, ya hay un todo organizado con un nuevo constitutivo genético diferente al del padre y la madre. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Es una realidad personal o es materia disponible? ¿Por qué? Porque la biotecnología nos dio tal grado de conocimiento de esa realidad que la podemos operar. ¿Qué es lo propio de la operación? Sistematizar, modelar, ordenar. Entonces, así como yo quiero hacer la soja transgénica, ¿por qué me voy a detener ante el ser humano para no hacerlo transgénico? ¿Qué me impide a mí avanzar sobre el ser humano como avanzo con relación a los cultivos? Porque hay una persona. El término persona es un término de dignidad. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es dignidad? Hay dos grandes visiones en conflicto en este momento. La dignidad como autonomía y la dignidad como excelencia en el ser. Son las dos grandes visiones en pugna. En la bioética en general, en la masiva visión, predomina la dignidad como autonomía. Ahora, si la dignidad es pura autonomía, no hay forma de ponerle cauce a esa tecnología, porque entonces todo lo que haga el ser humano va a ser conforme a su dignidad. Entonces, ¿para qué nos sirve dignidad como autonomía? No aporta nada a la dignidad si no tiene ese carácter limitante. ¿Por qué? Porque el término dignidad nos habla de una excelencia en el ser y está en el orden del bien, está en el orden de una perfección en el bien, una perfección en rango. Dignidad es algo digno que merece respeto, por eso decimos que es digno.
Y esa dignidad se la reconocemos a todo ser humano por su ser, aunque haya sido, en los términos morales, sumamente indigno, porque el rufián, el que es un ladrón, es indigno, pero moralmente, pero ontológicamente es digno. Por eso al delincuente le reconocemos derechos y dignidad, y en las cárceles hay una enorme cantidad de situaciones que son contrarias a la dignidad humana. No porque restrinjan su autonomía, sino porque afectan esa excelencia en el ser de la persona. ¿Qué es procrear? Se ha instalado muy fácilmente, se ha consolidado la concepción social de que es posible recurrir a la intermediación técnica en la procreación, que en la procreación humana la intermediación técnica, ya sea buscando gametos o fecundando embriones in vitro o usando un alquiler de vientres, es parte de las opciones. Y yo quiero llamar la atención de que esto tiene valores, afecta valores humanos profundos, como la originalidad de la transmisión de la vida. Procrear no es crear un nuevo, no es fabricar un cuerpo. Procrear es un acto lleno de valores humanos que en su expresión más alta está expresado en la donación mutua de los esposos que se abren al potencial de la vida. Esa donación mutua de varón y mujer, abriéndose al potencial de la vida, es el analogado de la procreación humana, que tiene imagen en la procreación como acto de participación en el ser que recibimos, nosotros creemos, desde la creación. Ahora, ¿qué es procrear cuando se ha tornado tan fácil la intermediación técnica, cuando todo el proceso procreativo puede quedar sometido a reglas de control? Me parece que aquí hay un tema que tenemos que seguir profundizando, que a veces en el debate sobre procreación artificial nos quedamos en el problema de los embriones congelados o el descarte de embriones, que son problemas, pero el tema de fondo en última instancia es qué es transmitir la vida, porque además crecen los poderes humanos sobre la descendencia. Cada vez más hay padres que quieren fijarle las características a sus hijos y quieren decir, yo quiero que mi hijo nazca con tales y tales características, y por lo tanto tratan de diseñar. Y eso excede, son poderes desmesurados sobre la vida, que siempre es un don, no es un producto. Curación o mejora, otro gran tema. Las posibilidades van no solo ya dirigidas a curar, a hacer fines terapéuticos o fines preventivos, sino también a fines de mejora, de la potenciación de una función. Y esto está planteando debates bioéticos muy serios. ¿Dónde está el límite entre curación y mejora? Gran tema, ¿no? Los datos, ¿somos meros algoritmos? ¿Qué valor tienen los datos? ¿Cómo protegemos los datos del cuerpo? Lo estamos viendo ahora en la pandemia, nuestros datos que circulan, que si le vendemos la información, no le vendemos, es todo un gran tema de protección de datos personales vinculados al cuerpo y de no considerar al cuerpo como mero algoritmo, sino que hay una realidad personal de nuevo. O sea, si bien nuestro cuerpo tiene una lógica en parte de funcionamiento, tiene Mientras aguardamos que se reconecte el doctor Nicolás Laferriere, aguardamos unos minutitos. Sí. Ya estamos en contacto con el doctor Nicolás Laferriere. Unos minutos, por favor. Ahí volví ahí con estamos, Nicolás. Ahí estamos. ¿Dónde desaparecí? ¿Hablé ¿Se escuchó la eugenesia? No, la eugenesia no. Se cortó ahora un minutito atrás. Bueno, termino. Estaba terminando ya. Increíble, ¿eh? Bueno. Sí. Tranquilo. Venimos. A ver. ¿Ahí me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno.
Por suerte tenía mi imagen acá al costado y me desapareció la imagen. Entonces decía que el cuerpo humano y sus datos, como el problema de si somos puro algoritmo, y el tema de la eugenesia como tópico. La eugenesia que reaparece, ¿qué es la eugenesia? La búsqueda de la mejora de la raza. No aparece con los mismos argumentos que a principios del siglo XX, pero reaparece con argumentos más sofisticados, con nuevos medios de mejorar, de mejorar la descendencia y con nuevos medios, además de discriminación. El caso más dramático es en relación al aborto y al diagnóstico prenatal, como en los países que tienen aborto libre, el 90% de los niños con discapacidad son abortados simplemente por el diagnóstico prenatal que se realiza. Esto plantea un problema social, una dimensión social de nuestros desarrollos bioéticos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Justito al final se me cortó, pero veníamos bien. Creo que más o menos hemos cumplido con el tiempo y nos queda un rato entonces para algún intercambio, así que les agradezco mucho la atención. Ahí está. Bien, Nicolás, gracias por la disertación. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas que nos estuvieron haciendo llegar. Les agradecemos a quienes nos han avisado que se había cortado el audio. Muchísimas gracias. Así que bueno, allí le damos lugar a Florencia para que te haga llegar algunas preguntas. Nicolás, preguntan. Entiendo que el bagaje teórico de la bioética personalista es sólido, pero surge la dificultad de los principios a la praxis. ¿Qué opina al respecto y qué aconseja para salvar esa deficiencia? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, la bioética personalista tiene un método de trasladación a la praxis. Probablemente las dificultades de comprensión o de diálogo de la bioética personalista con las otras escuelas vengan dadas por factores culturales, o sea, por la dimensión de que la bioética personalista pueda ser vista a veces como si fuera representativa de una visión, digamos, no relativista, entonces en contextos de no cognitivismo ético, de gente que dice no es posible conocer la verdad, claro, una bioética que proclame la verdad de la persona humana va a encontrar resistencia. Y en cuanto a la praxis, seguramente también tiene que ver con la difusión y digamos, no sé si se refiere la pregunta a que los propios de la bioética personalista tienen dificultades en trasladarlo o que en la praxis general de la bioética hay dificultades para comprenderla. Yo entiendo que si la pregunta se refiere a que la práctica general, bueno, es porque indudablemente la bioética anglosajona y de los principios tiene una masividad en el alcance, en las redes, en internet. Uno pone principio de la bioética y van a salir los principios de la bioética anglosajona y por lo tanto hay una cuestión de impacto en el conocimiento como, bueno, parte de una especie de minoría intelectual. Ahora, minoría en el sentido de que un grupo que es menos influyente que el resto. Ahora, si se refiere a que los propios que estudian bioética personalista después encuentran dificultades en llevarlo a la práctica, yo no sabría decir. A mí me parece que en general la formación que se le da, por lo menos en las maestrías y en las diplomaturas, apunta a el método bioético, a llevarlo. Hay mucho debate clínico, hay mucho... me parece que la bioética personalista siempre esgrecha la bioética personalista ontológicamente fundada, porque hay muchos personalismos, pero la de Esgrecha siempre estuvo muy vinculada a la práctica clínica. Esgrecha funda también un instituto de bioética en el seno vinculado a una facultad de medicina en la Universidad de Sacro Cuore, y por lo tanto está también muy vinculado a lo clínico. Entonces, toda esa vinculación con lo clínico y con el caso me parece que lleva a la práctica.
Distinto es si nos vamos al ámbito del debate, diríamos, jurídico, del debate de las instituciones legislativas o debates judiciales, donde la influencia es menor, porque ahí también influye el relativismo, porque influye el positivismo, porque influyen teorías más vinculadas a una concepción esta que les decía de prohibido prohibir. Entonces, claro, ahí es como que se restringe más. Entonces, uno puede encontrar más influencia de la bioética personalista en un ámbito hospitalario y no tanto en un fallo judicial, en una reforma legislativa. Y esto, bueno, tiene que ver con los distintos ámbitos en que esto se ha dado. No sé si llego a contestar en algo, es lo que se me ocurre como reflexión, pero me parece un buen tema de reflexión para que, bueno, por supuesto, si alguno lo quiere profundizar, ¿no? También. No te estoy escuchando, Florencia, perdón. También relacionado con los principios hay un comentario de un asistente que dice que un autor, Roberto Golding, habla de bioética compleja que podría ser superada de los 4 principios. Sería, a mi entender, más comprensiva de la complejidad de los temas humanos y del medio ambiente. Muchas gracias a quien nos hace esta consulta. No lo conocía, no conocía este término bioética compleja, lo voy a tomar. Yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, si entendemos que la bioética es una amalgama de ciencias y la ética no tiene una función organizadora, es una opción. Ahora, yo creo que la ética tiene que tener esa función rectora, organizadora, y por lo tanto, siempre tiene que haber principios que, o bien son los principios, o sea, que en general se acercan a los principios propios de la reflexión ética y que son en definitiva la preocupación. Porque si yo hago medicina, si yo hago física, si hago química, pero si hago bioética, en última instancia estoy pensando en una dimensión normativa, reguladora, digamos, de prescriptiva de conducta. Quiero de alguna manera orientar a la persona humana hacia el bien, y por eso hago bioética. En su dimensión jurídica hago bioderecho, o sea, en la dimensión de tratar de que eso se traduzca en normas, en lo exigible, en sentido justo, de lo justo frente al bien común. Pero en su dimensión individual o de regulación busca el bien y de alguna manera prescribe. Entonces, creo que eso es insolayable. Por eso mi inicio dio lugar a ese origen bilocado, como sigue estando un poco presente a lo largo del tiempo. Pero vuelvo a decir, esa teoría de la bioética compleja no la conozco y, bueno, estoy haciendo comentarios en relación a la complejidad de los temas humanos y el medio ambiente, que seguramente, sí, ahí hay también todo un capítulo que es la incorporación de lo ambiental. Bien, en relación al tema que tocaste de la edición genética humana, acá consultan si es casual de investigación el modificar el genoma de alguien más sin su expresivo consentimiento, dice, y qué herramientas se necesitan. Bueno, a ver, la edición genética humana es la vedette de este momento. Le dieron el premio Nobel de Química a 2 de las descubridoras de este procedimiento. Es un procedimiento que permite, digamos, cortar y reemplazar segmentos muy específicos del ADN. Se puede aplicar a células adultas, lo cual tiene un montón de aplicaciones terapéuticas fantásticas vinculadas con personas ya adultas, o bien se puede aplicar a la línea germinal. La aplicación a la línea germinal plantea una serie de problemas mucho más serios. Toda la edición genética humana tiene una serie de problemas vinculados a la seguridad y la eficacia. ¿Es seguro lo que estoy haciendo? ¿Es eficaz? ¿Tiene consecuencias no deseadas si yo cambio este segmento del genoma por otro? Esto puede impactar, por ejemplo, hay una terapia génica muy desarrollada con relación a una cierta forma de ceguera que permite curarla o mejorar muchísimo la vista. Esto es fantástico, es una maravilla. Pero eso es fruto de muchos estudios y de la seguridad. O sea, yo con lo que estoy cambiando el segmento de ADN, después no impacta no tiene otras funciones ese segmento. Ahora, cuando se habla de lo germinal, aparece un montón de discusiones. Primero porque se puede significar la alteración de la especie humana, y esto tiene que ver con un principio de conservar lo humano en tanto humano, como humano, y también problemas vinculados con
por supuesto, el consentimiento, todo lo que ya sabemos, y si se transmite a las generaciones, que es lo que pasó en China. Hubo un investigador que modificó el genoma de 2 embriones, las hizo nacer, son 2 niñas, y hoy están modificado el genoma de esas niñas para supuestamente hacerlas más resistentes al HIV. Esto mereció una condena unánime de la comunidad internacional, no porque la finalidad de tratar de curar o de dar una mayor situación de salud esté mal, sino que se hizo totalmente fuera de todo parámetro ético y además sin saber las consecuencias. Entonces, hay mucho de cuidado. En nuestro país, el artículo 57 del Código Civil dice que está prohibida la alteración genética de un embrión si se transmite a la descendencia. Y a mí esto me parece bien. Esto es del año 2014 en el Código Civil y Comercial, bastante nuevo, así que es una situación que está prohibida en nuestro país. Entonces, si hubiera un proyecto de edición genética de embriones, no se podría hacer. En el mundo se hace, no se los usa para reproducción, pero sí se hace. Y esto a mí, además tiene el problema de destruir embriones. Eso es otro problema mucho más grave, ¿no? Que suele ser el mayor problema hoy, la cuestión de la destrucción de los embriones. Bien, y acá ya te digo una en relación a las vacunas. Quería contar con una opinión sobre la obligatoriedad en el tema de vacunas, que justo se me fue aquí, y un supuesto derecho de laboratorios a guardar confidencialidad. Y aprovecho para sumar acá la utilización de embriones humanos en la producción de las vacunas y cómo poner un freno, digamos, a eso. Bueno, vamos a decir, las vacunas son un desarrollo enormemente importante y de gran relevancia en la salud pública. Han hecho grandes bienes a lo largo de la historia la vacuna para prevenir. Indudablemente que se ha abierto un debate en torno a ahora la vacuna, y esto tiene varios aspectos, cuestiones abiertas. Voy a tratar de ser breve. Por un lado, la cuestión última que has mencionado, Florencia, refiere al tema del origen ilícito. Hay ciertas vacunas que se desarrollan a partir de líneas, lo que se llama cultivo en una línea celular, es decir, la vacuna en sí misma no tiene esas células, pero se usa un cultivo de células cuyo origen remoto se tiene que ver con un aborto provocado hacia los años 70 u 80. Hay 2 grandes líneas de células en este sentido, y ese origen remoto hace que el que hoy está desarrollando una vacuna usando ese cultivo, porque esas células se replican y duran un montón de tiempo, y entonces aún hoy se usan para estos desarrollos. Ese uso de la vacuna es una forma de cooperación con el mal, una cooperación remota, pero cooperación al fin. Y por lo tanto genera un conflicto de conciencia. Hay muchas vacunas que no se hacen con esas líneas celulares, que usan otras líneas celulares que no tienen ese problema ético. Entonces, el primer aspecto que uno tiene que saber es, ¿esta vacuna tiene un origen ilícito, tiene una conexión remota o no? Si no la tiene, no hay un problema. Hay un problema de seguridad, de eficacia, de todo lo propio de una vacuna. O sea, obviamente que la vacuna, si se aceleran los pasos de investigación, si no se respetan a los sujetos, si no se respetan medidas de rigor, y no, es un experimento humano. O sea, obviamente que para que sea vacuna tiene que pasar una serie de controles y muy estrictos que tienen que ver con la eficacia de cualquier tratamiento médico o tecnología médica. ¿Tá? Eso lo dejamos aparte y lo presuponemos. ¿Tá? Estamos yendo a esta sutileza. Ahora bien, en el caso específico de la Iglesia Católica sobre este tema de las vacunas, tiene dicho en un documento del año 2008 que podría darse el caso en que la persona no tenga otra alternativa que una vacuna que tuvo ese origen ilícito, esa persona es manifiestamente contraria al aborto y a ese origen ilícito, y sin embargo, por la urgencia y por el peligro que significa una pandemia, pueda en conciencia aceptar esa vacuna, aunque
en forma transitoria y sin estar cooperando, porque es una cooperación remota y no le queda otra alternativa. Esto lo dice un documento del año 2008 y lo confirma después. Tiene dos textos, uno de 2005 y uno de 2017, la Pontificia Academia para la Vida. Esto es sumamente excepcional y solo para el caso de que no exista otra alternativa, que la persona lo manifieste públicamente, que sea realmente urgente y que uno tenga que tomar medidas en buena conciencia porque puede contagiar a otras personas o lo que fuera. Y siempre que se cumpla todo lo otro de seguridad. Dicho eso. Ahora bien, por otra parte está la discusión sobre el desarrollo y en nuestro país y sobre la obligatoriedad. Nadie está diciendo, esto no significa la obligatoriedad de la vacuna. La obligatoriedad de la vacuna tiene que ver con razones de salud pública. Tiene que ver con que si realmente estamos en un contexto donde este es el único medio y por razones de bien común, se puede establecer una obligatoriedad de la vacuna. No es contrario a la ética que una vacuna sea obligatoria. Lo que pasa es que tiene que ser razonable. Hay vacunas que se pretenden hacer obligatorias que no es razonable que sean obligatorias. Por ejemplo, algunas vinculadas con cáncer del cuello uterino. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con cierto tipo de conductas. Entonces, no están dadas todas las condiciones para que algo sea obligatorio. Quizás para algunas personas es recomendable y para otras no. Entonces, esto tiene que ver con otro debate que tiene que ver con el bien común, la obligatoriedad. Y finalmente, en este momento de COVID, estamos negociando como país con distintos actores internacionales cláusulas para comprar vacunas y estos actores están pidiendo acuerdos de confidencialidad y acuerdos de indemnidad patrimonial. Es decir que, bueno, muy bien, Argentina, ¿vos me vas a comprar vacunas? Sí, pero garantizame que si pasa algún daño, no por negligencia, por fraude o por malicia, sino pasa algún daño por el desarrollo en sí, yo no voy a responder económicamente. Esto es un tema delicado. Y segundo aspecto, están diciendo pacto con vos, que te entrego la vacuna en la medida en que me hagas una aprobación de emergencia. Y no queda claro en qué consiste la aprobación de emergencia. No es una cláusula, esto sería que se apruebe un mecanismo de emergencia. El Congreso lo está por aprobar. No queda claro en qué consiste la emergencia y si saltea o no fases de esa necesariedad que tienen algunas etapas para el desarrollo de algo que llamamos vacuna o un tratamiento. Entonces, esas son las dudas que hoy hay, pero no hay que interpretarlo como antivacuna, sino simplemente estos aspectos muy, muy específicos, digamos. Ante campañas de planificación familiar, uso y colocación de métodos artificiales a niñas desde los 12 años, ¿cómo hacerle frente? Bueno, gran tema. Yo creo que el tema acá, esto se discutió mucho en 2002-2003, cuando fue la ley de salud reproductiva. Nosotros señalamos, por un lado, en el caso de las niñas menores de 13 años, hay que decir claramente que no es un tema de anticoncepción ni nada. Cuando hay embarazo de menor de 13 años, generalmente es un supuesto de violación, porque toda relación sexual con una menor de 13 años estamos en el campo de la violación y por lo tanto allí hay delitos. No es un tema de que la niña no recibió educación sexual o no le dieron un anticonceptivo, es que alguien cometió un delito con esa niña. ¿Ya? O sea, digámoslo claramente. Entonces no es un problema, no traslademos el problema a la niña, traslademos el problema a la disfuncionalidad de la familia, a contextos familiares disvaliosos y a que muchas veces esos contextos de sometimiento de las niñas no fueron detectados a tiempo. Hay que encontrar, esto está todo el trabajo de abuso sexual infantil que se hace para detectar esas situaciones y prevenirlas, digamos. Después, obviamente que después está el tema de la iniciación sexual y toda la cuestión de los anticonceptivos. Yo sobre esto creo que hay principios jurídicos, voy a hablar de lo jurídico, de lo ético también, creo que los padres tienen que ser formados en la concepción, una recta concepción de la sexualidad, por supuesto, de la dimensión unitiva y procreativa. Ahora, frente al emergente, primero, la ley no puede participar, yo creo que la ley no puede disociar a la familia, creo que no puede tener una visión dialéctica de enfrentamiento padres e hijos. Me parece que el Estado tampoco tiene que ponerse a promover la anticoncepción, sino que el camino es la educación sexual, la educación para el amor y la formación en los valores que
permita a la persona el uso de su cuerpo en un sentido de planificante en realidad personal. Y ciertamente el debate es muy serio, muy de fondo. Es probablemente el tema más difícil de todos, anticoncepción. La comprensión de esto culturalmente hoy está muy, digamos, disminuida, debilitada. Y bueno, yo creo que, por supuesto, donde la anticoncepción tiene riesgo abortivo es más claramente atacable, justamente por afectar la vida. Y bueno, esas son coordenadas que yo daría hoy, digamos. En relación al aborto, ¿cuáles son los argumentos eugenésicos actuales, distintos a los de principios del siglo XX? Bien, es una buena pregunta. La eugenesia actual nace desde o sea, primero trata de diferenciarte diciendo que no es una eugenesia planificada por el Estado. La eugenesia del siglo XX es una eugenesia que se trasladaba desde el Estado a través de leyes que prohibían los matrimonios de personas con discapacidad, o ordenaban esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad, o ordenaban abortos de personas con discapacidad. Es decir, trasladar la lógica de la evolución al manejo de la evolución humana a través del Estado. La eugenesia del siglo XXI en general no impone, no vas a decir una ley que diga es obligatorio abortar a un chico con discapacidad, pero tiene mecanismos igualmente persuasivos y coercitivos. ¿Por qué? Porque las familias se ven obligadas, porque también le dicen, bueno, si vos no abortás al niño antes de la semana 14 y nace con una discapacidad, vos lo cubrís. El sistema de salud no te va a cubrir porque vos tenías la chance hasta la semana 14 y no lo usaste. Entonces se genera una presión hacia los padres. Y también la presión hacia el médico, porque al médico le dicen, yo tenía hasta la semana 14 para abortar. Vos no me avisaste que mi hijo venía con discapacidad. Si me hubieras avisado, yo lo abortaba y no nacía. Entonces te hago un juicio por mala praxis porque vos, médico, me hiciste perder la chance de abortar. Es un concepto del derecho de daños que es pérdida de chance. Y esto existe en el mundo. Entonces, tanto la presión hacia los padres como si la presión hacia los médicos generan un contexto que, aunque la ley no dice que hay que abortar, y esto es más allá de las intenciones de las personas, porque no es que el que aborta a un chico con discapacidad se volvió un nazi. Yo soy muy claro en esto, no juzguemos las intenciones. Son puestos en un dilema por un contexto cultural de presión. Se ven en un dilema, dicen, uy, el chico tiene discapacidad, entonces no tienen prejuicios, tienen una falsa concepción de la discapacidad, y ante la presión y a la libertad de abortar y a la banalización del aborto, abortan. Y esto es lo que pasa. Entonces, esta es una eugenesia mucho más sutil, porque no podemos acusar, no podemos decir con la misma, yo suelo evitar eso, decir, es como los nazis. No, en un sentido, esto es de gente que no tiene una finalidad malvada, maliciosa, sino que está sometida a un contexto cultural eugenésico. Y esto es lo dramático del asunto. ¿Cómo responder a quienes consideran a la eutanasia como coherente con el principio de autonomía? Y en los casos donde no se quiere ser una carga para los seres queridos. Es un gran tema, sí. Eutanasia, cuando la pregunta es, ¿quiero morir? Yo lo que suelo decir es lo siguiente: eutanasia se suele plantear en contextos de terminalidad. Para justamente la terminalidad, la autonomía está debilitada, porque está entre la terminalidad, entonces no es una plena autonomía. Ahora, si el argumento es que igual quiere morir, entonces la coherencia sería que renunciamos a cualquier intento de prevenir un suicidio. Y esto para mí es que conduce a una sociedad individualista. Yo tengo dos líneas de argumento, la pregunta para hacerlo bien breve. Una, que la vida es un bien y que supone una responsabilidad. No es un derecho que uno se pueda... El principio de no autodestrucción. El ser humano tiene un principio de la conservación y la autodestrucción de la vida es un mal. Y el segundo, que conduce a un radical individualismo social. Dejamos de ser responsables del otro. No me importa que te suicides. Es más, te doy los medios para que lo hagas. Esto es una claudicación de la sociedad ante el desesperado, ante la vida. La vida siempre es un bien. Yo creo que estas son las dos grandes líneas argumentales ante ese caso que es el más dramático de todos, ¿no?
Este es otro tema justamente de la naprotecnología, que lo vamos a dar en otra charla más adelante, pero si querés hacer un breve comentario sobre el futuro. No, es un desarrollo de un americano, Thomas Hilgers, que es fantástico y que es una alternativa ética a la procreación artificial y que busca todos los medios terapéuticos puestos para procurar curar la infertilidad o la esterilidad. Bien. Y como última pregunta, ¿qué pasa si la obligatoriedad es para una vacuna génica? Bueno, ahí sí, evidentemente está la cuestión de la eficacia y se suma la cuestión del impacto, o sea, qué seguridad hay, qué tipo de procedimiento hay, la transparencia. Sí, esto va a ser un tema. Yo no conozco, yo estuve, ahora hace poco, justamente me hice una consulta sobre algo, tipos de vacunas. No logré profundizar lo que sería la vacuna génica, consulté a una genetista amiga, pero me dio información, por ahora está con mucha tarea. Creo que es digamos, no la conozco en qué consiste lo génico, o sea, no conozco en qué tipo de mecanismo de acción tiene esa vacuna. Sí me parece que plantea también problemas adicionales o cuestiones éticas adicionales que habrá que ver en su seguridad y en el impacto que tiene sobre la persona y sobre todo el consentimiento, ¿no? Si tiene un impacto mayor al simplemente a la inmunización, podríamos decir, de cualquier otra vacuna. Bien. Bueno, Nicolás, realmente muy claro en tus conceptos, nos están llegando muchos comentarios de agradecimiento acerca de la claridad de tus conceptos, así que bueno, muy agradecido de que hayas estado en esta horita y media con nosotros. Sabés muy bien que la idea inicial era hacer estas jornadas de bioética aquí en Santa Fe, para este mes en forma presencial. No lo pudimos hacer dado el aislamiento que existe, que hay en vigencia por el tema COVID, pero agradecerte muchísimo. Una cosita más te quería preguntar, si podés indicarle a la gente, vos como director del Centro de Bioética, Persona y Familia, son editores de un boletín que llega por internet. Si querés decirle a la gente dónde pueden suscribirse, porque este boletín realmente es muy recomendable, escrito en un lenguaje muy llano, muy bueno, así que si lo querés difundir, te dejo un minutito más para hacerlo. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, Centro de Bioética, Persona y Familia, tenemos una página web que es centrodebioética.org. Allí si entran a cualquiera de las notas, les salta una ventana pop-up que les pregunta su mail si quieren suscribirse al boletín. Sale los lunes a la mañana con breve, siempre es una única noticia y que, bueno, que apunta a lo sintético, ¿no? Con clarificar contenidos. Y en la página web van a encontrar mucho material. Van a encontrar dividido por noticias, por temas, por organización. Por ejemplo, hay una sección del ABC, la bioética. Bueno, pueden encontrar materiales, buscador, que les puede servir. Gracias por la referencia, Luis. No, por favor, se la merece, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Laferriere. Muchas gracias a todos los auspiciantes que han hecho posible este encuentro. Capital Constructora, Sancor Seguros, Prevención Salud del Grupo Sancor Seguros, Cuidados del Litoral y Sanatorio Garay. También la adhesión a este ciclo del Instituto de Bioética Jérôme Lejeune de la Universidad Católica de Santa Fe. Y muchas gracias nuevamente a todos los presentes en esta conferencia, por el tiempo que le han dedicado, por su participación en las preguntas, en los comentarios recibidos. Los invitamos nuevamente a participar e inscribirse a la próxima conferencia del martes 3 de noviembre a la misma hora y por este mismo canal, a cargo del doctor Camilo Tale, sobre eutanasia, encarnizamiento terapéutico y cuidados paliativos, los principios éticos y su aplicación en los casos concretos.
Hasta el próximo martes, entonces, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias, doctor Laferrier. Gracias, Florencia, por acompañarnos también hoy. Y nos vemos pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego.